Vamos a ver diagnóstico diferencial cuando tenemos síncope. Vamos a dividir el síncope, ahorita ponemos las categorías y vamos a ver datos curiosos que vamos a tener dependiendo del tipo de síncope. Y así podemos orientarnos más a cuál es la patología que tiene el paciente y por qué vino con el síncope. Entonces vamos a dividirlo. El síncope puede ser por hiperestimulación del seno carotidio. Puede ser por disfunción autonómica. Puede ser por hipovolemia. Puede ser por estimulación vagal. Puede ser por obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, o sea, de la sangre del ventrículo izquierdo. Puede ser por trastornos de la conducción, o sea, trastornos de la conducción cardíaca, o por arritmias. Entonces, si tenemos que el síncope va a ser por estimulación del seno carotidio, esto va a ser generalmente de alguna manera el paciente se tocó el seno carotidio, de alguna manera. Ya sea, por ejemplo, cuando se estaba rasurando o cuando se estaba abotonando una camisa, una cosa así. Aquí es porque el paciente se toca. Si es por disfunción autonómica, generalmente el paciente va a venir con ortostatismo y el paciente va a tener o diabetes mellitus generalmente, o puede tener enfermedad de Parkinson o una patología asociada preexistente. Eso es cuando tenemos disfunción autonómica, que generalmente se va a dar por diabetes mellitus. Si es por hipovolemia, aquí el paciente va a venir igual con ortostatismo y de alguna manera en la historia clínica va a venir que el paciente o está utilizando diuréticos o de alguna manera está sangrando, o sea, está perdiendo volumen. Si es por estimulación vagal, entonces aquí vamos a tener dos cosas. Una, el paciente va a tener, antes de que venga el síncope, va a tener pues estimulación vagal, y la estimulación vagal es aumento de la acetilcolina. Entonces la acetilcolina en las glándulas sudoríparas hace el sudor. Entonces el paciente va a estar sudando, puede tener náusea. Y estos pacientes generalmente vienen con un desencadenante que va a ser o un estrés emocional o que el paciente estuvo parado mucho tiempo. Generalmente así, o después de esto, se va a presentar el síncope vagal. Ahora vamos con obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, digamos, aquí está el corazón, aquí está la aorta, y si por alguna razón tenemos obstrucción del flujo de salida, o sea, de la sangre que pasa del ventrículo izquierdo a la aorta, puede ser que en reposo la poca sangre que sale por el ventrículo izquierdo y pasa por la aorta sí sea suficiente para suplir las demandas del paciente. Pero si tenemos que el paciente hace ejercicio, entonces ya la poca sangre que sale por aquí no va a ser suficiente para suplir las demandas del paciente. Entonces vamos a tener síncope en ejercicio. Y aparte, si tenemos obstrucción del flujo de salida, pues generalmente se va a presentar como un soplo sistólico. Si tenemos trastornos de la conducción, entonces el paciente se va a presentar con mareo ligero. Entonces aquí el paciente, antes de que venga el síncope, pues va a sentir como mareo, como que se va a desmayar cuando es por un trastorno de la conducción. Y si en este momento hacemos un electrocardiograma, vamos a encontrar ya sea en bloqueo del nodo auriculoventricular, que se puede presentar con PES sin QRS. Si es por una arritmia, como es por ejemplo la arritmia monomórfica o arritmia polimórfica. Si es arritmia polimórfica, específicamente nos referimos a torsades de Points, puntas torcidas. Si es monomórfica, puede ser, por ejemplo, nada más una taquicardia sinusal, o puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga taquicardia de reentrada. Y aquí no vamos a tener, digamos, el aviso, o sea, aquí el paciente no va a tener el aviso que aquí tenía en el trastorno de conducción, que sentía como un mareo o que pues ya se iba a desmayar. Aquí no lo va a sentir. Cuando es por una arritmia, no lo va a sentir. Entonces tenemos el paciente y de súbito va a tener síncope.
Si en este momento hacemos un electrocardiograma, pues vamos a encontrar o la taquicardia de reentrada o vamos a encontrar lo de puntas torcidas o alguna otra arritmia. Pero aquí importante es que en trastornos de la conducción el paciente sí siente o es como si sintiera un aviso, que es el mareo, que ya va a tener síncope. Cuando es por arritmias, el paciente no tiene el aviso. Entonces de súbito va a tener síncope o nos va a parecer que es de súbito. Entonces el síncope puede ser por estimulación del seno carotidio, en cuyo caso de alguna manera el paciente se tocó el seno carotidio. Disfunción autonómica, esto se va a presentar con ortostatismo y generalmente va a ser en pacientes con diabetes mellitus o enfermedad de Parkinson. Si es por hipovolemia, va a ser ortostatismo y el paciente va a tener o historia de diuréticos o sangrado o una cosa así. Si es por estimulación vagal, generalmente vamos a tener un desencadenante, entonces o va a ser después de que el paciente estuvo parado mucho tiempo o va a ser después de un estrés emocional y el paciente antes del desmayo va a venir con sudor y o náusea. Si es por obstrucción del flujo de salida, generalmente el síncope va a ser durante el ejercicio y aparte vamos a tener un soplo sistólico. Si es por trastornos de la conducción, el paciente antes de que venga el síncope, como que ya va a sentir que viene el síncope, que va a ser el mareo. Y si en este momento hacemos un electrocardiograma, vamos a encontrar bloqueo del nodo auriculoventricular generalmente. Si es por arritmias, como es una arritmia por taquicardia de reentrada o torsades de Pons, aquí no tenemos el aviso, entonces aquí va a aparecer que de súbito el paciente tiene el síncope. Y si en este momento hacemos un electrocardiograma, vamos a ver la taquicardia de reentrada o vamos a ver la arritmia fatal de torsades de Pons o cualquier otra arritmia. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.